Sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo número 16. San Juan, capítulo 16, vamos a leer los versículos 29 en adelante. San Juan 16, 29. Dice la palabra del Señor en San Juan 16, 29. Le dijeron sus discípulos: He aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió: ¿Ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Padre, esa es nuestra esperanza, Señor. Todos estamos claros, Dios, que este mundo es cruel, es difícil, Señor. Pero Padre, gracias porque no nos has dejado solos, Señor. No solamente tenemos tu paz, también tenemos el Espíritu Santo, Señor, y tenemos la palabra. Así que, Padre, ayúdenos hoy a comprender por el Espíritu, Señor, tu palabra, tu mensaje, Señor. Y ayúdame, por favor, a comunicar efectivamente este mensaje que has puesto en mi corazón para esta iglesia, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Estamos comenzando este año nuevo. Y estoy seguro que sus redes sociales, sus teléfonos fueron inundados por mensajes como: que tenga usted un año próspero, que la salud, que el dinero, que el gozo sea abundante sobre ustedes. Son buenos deseos. Sin embargo, yo no quisiera, y no soy fatalista, pero no quisiera decirle: este año usted va a ser prosperado, sobreabundante, este año va a pasar todo lo mejor. Esperamos en el Señor que así sea, pero quizá no sea así. Proféticamente hablando, no hay razón para pensar que el mundo va a ser mejor. No hay razón para pensar que todo va a ir bien. Mis hermanos, vivimos en un mundo que está desenfrenado y sin Dios. Por tanto, mis hermanos, lo más seguro es que las cosas no sean las mejores en términos de economía, de macroeconomía, de el mundo en general. Sin embargo, en medio de esto tenemos la esperanza de nuestro bendito Salvador. Mis hermanos, los versículos que hemos leído están en el contexto de lo que se llama la última cena del Señor, que comienza en el capítulo 13 y termina en el capítulo 17. Se trata del mismo evento. Jesús, previo al momento de la Pascua, está reunido con sus discípulos y comienzan en una conversación de mesa a hablar sobre diferentes temas. Entre estos les da a conocer que ha llegado el momento de su sacrificio expiatorio. Además, les revela que va a ser traicionado por uno de sus discípulos. En el capítulo 13, en el versículo número 21, habla precisamente acerca de esto. Habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Vean, Jesús está hablando con ellos sobre diversos temas, pero llegó un momento en que ellos, al escuchar las palabras de Jesús, comienzan a angustiarse, a preocuparse. Y la razón de esta preocupación, mis hermanos, es que los discípulos no estaban plenamente preparados para este momento en que Jesús tiene que ser sacrificado, posterior a ello tiene que ser llevado al cielo. Ellos no estaban preparados, ya vamos a verlo por la palabra. Porque su fe todavía no era lo suficientemente sólida. Habían tenido un entendimiento parcial de la persona del Señor Jesucristo. Ellos no estaban preparados para oír de parte del Señor que no solamente Él iba a ser sacrificado, sino que ellos serían perseguidos, rechazados, serían expulsados de la comunidad religiosa. Así que, mis hermanos, en medio de esto, crea en ellos un número de
de pensamientos, de angustia, de desesperación, de tristeza. Pero el tema sobresaliente aquí es que la fe de ellos no era lo suficientemente madura. Es por eso, hermanos, que quiero esta mañana hablarles acerca de la urgencia de afirmar la fe en Cristo para enfrentar el rechazo y la persecución. La urgencia. Todos tenemos que llegar a un nivel de fe que nos permita enfrentar el rechazo, la persecución, los problemas que puedan pasar en el futuro. Les decía que Jesús en su conversación también les habla acerca y puesto de manifiesta la inmadurez de la fe de los discípulos. Es decir, cuando hablo de la inmadurez me refiero a que tenían una falta de comprensión clara de quién era la persona de Jesucristo y de los planes que Él tenía para ellos y en el calendario del Señor. Ahora, ¿cuál es la razón de esta fe débil? Mis hermanos, es bien interesante, pero quiero que vayan conmigo a Juan capítulo 1, versículo 40. Vea, la razón que ellos ni siquiera estaban pensando acerca de los eventos que iban a acontecer, no estaban pensando en Cristo ser sacrificado en su sacrificio expiatorio o de ellos, como les decía, de ser perseguidos. ¿Cuál es la razón? En 1:40, en San Juan capítulo 1 versículo número 40 dice: Andrés, hermano de Simón, era uno de los que habían oído a Juan, habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. En el capítulo 2, en el versículo número 11 dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y los discípulos creyeron en él. Note usted que para ellos como judíos el que alguien hiciera milagros era natural. Ellos como hebreos sabían que los profetas hacían milagros de parte del Señor. Pero es la razón por la cual ellos no están entendiendo de qué se trata esto de lo que Cristo está hablando. Es precisamente porque, como les decía, tenía una comprensión parcial de la persona de Jesucristo. En este momento creían en Jesús solamente como el Mesías. Aún no creían que Jesucristo era el Señor y era Dios encarnado. Y aquí está el meollo del asunto. Mis hermanos, enfrentar el mundo, enfrentar la realidad de lo que pueda pasar en el futuro, enfrentar nuestra propia vida espiritual requiere de tener una revelación completa de que Jesucristo no solo es el Mesías, el ungido. Jesucristo también es Dios y Señor sobre cada uno de nosotros. De ahí la importancia, mis hermanos, de afirmar, de perfeccionar nuestra fe de tal manera que podamos estar firmes para enfrentar cualquier tipo de rechazo y persecución en contra de nosotros. Les decía que tenían una revelación o una comprensión parcial, porque en el capítulo 20, en el versículo 28, siempre de Juan, es cuando ellos, después de haberle visto morir, resucitar, entonces tienen una revelación plena, una comprensión plena. Vean conmigo el capítulo 20, el versículo número 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Él dijo: no estoy seguro que realmente sea Él. Déjeme poner mi dedo en su mano y en su costado. Y entonces Jesús le dice: vamos, hazlo. Y entonces él comprendió que Jesús no solamente es el Mesías. Él dijo: Señor, me postro ante ti, mi Señor y mi Dios. De ahí la importancia. ¿Por qué? Porque el tener una comprensión clara de quién es Jesucristo de Nazaret nos capacita para enfrentar el rechazo y la persecución. Además, siguen hablando, mis hermanos, acerca de, hablando del tema de la conversación en la última cena, de que serían rechazados y perseguidos. Volviendo al capítulo 15, del versículo número 18, dice la palabra del Señor: y si el mundo les aborrece, sepan que a mí también me aborreció antes que a ustedes. En el capítulo 16, en el versículo 2, le dice: les expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que les mate pensará que rinde servicio a Dios. Esto
estas declaraciones, el hecho de que Él se va, es necesario que me vaya, de lo que va a pasar, de su sacrificio expiatorio, de que van a ser rechazados y perseguidos, produce en ellos, como es natural, produce tristeza, turbación de espíritu, temor, ansiedad, inseguridad, pérdida del gozo y cualquier otra cosa parecida. ¿Por qué? Porque no están comprendiendo de qué se trata el asunto. Y ahí entonces, hermanos, es cuando de nuevo surge la necesidad de afirmar nuestra fe en Cristo. Así que quiero entonces que vayamos y hablemos acerca de cómo afirmar nuestra fe en Cristo Jesús. Y lo primero que tenemos que hacer, pensando en un contexto de un futuro incierto, ¿quién sabe lo que vaya a pasar? Algunos, y cuando vemos la tendencia del mundo de hoy, hablan de que va a comenzar a verse persecución. Y no me extrañaría que haya persecución, que haya rechazo, que nosotros mismos en algún momento nuestra fe comience a tambalear. Por eso es importante afirmar nuestra fe en Cristo. Pero ¿cómo lograrlo? Lo primero que tenemos que hacer es aceptar nuestra debilidad y la poca comprensión de los planes de Dios. Capítulo número 13, versículo número 36. Le dijo Simón Pedro: ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Lo primero que tenemos que hacer es comprender, aceptar claramente, mis hermanos, que aún nuestra fe no ha sido plenamente perfeccionada, que tenemos que afirmar nuestra fe en Cristo Jesús, reconocer que tenemos un panorama no tan claro. Por eso es que al comenzar este año necesitamos afirmar, crecer, perfeccionar en nuestra fe en Cristo Jesús. Lo segundo que tenemos que hacer es permanecer plenamente dependiente de Cristo Jesús. Capítulo número 15, versículo número 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve mucho fruto. En el versículo 4 dice: permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Lo segundo que tenemos que hacer para perfeccionar, para afirmar nuestra fe, es permanecer plenamente dependientes del Señor. La figura que él está usando es impresionante. Es obvio que una rama que es cortada del árbol se secará. Hermanos amados, comenzar a entender que las cosas no pueden ser lo mejor que estamos esperando, lo que la gente nos ha dicho como buenos deseos, o las cosas que puedan pasar, requiere de permanecer continuamente en la presencia de nuestro Señor. ¿Cómo está su vida de oración ahora? ¿Saben ustedes que se estima que la mayoría de los cristianos oran alrededor de 5 minutos por día? Se estima que el 80% de los creyentes de hoy no leen sus Biblias. Entonces dígame usted, una persona que mantenga ese ritmo de vida espiritual, ¿cómo podrá estar preparado para las turbulencias de la vida, para el rechazo y todo lo que esto pueda traer? Se necesita permanecer en Cristo. Así que hoy vale la pena que hagamos un compromiso. Señor, quiero permanecer en la vid, en Cristo Jesús. Además, para afirmar nuestra fe necesitamos asumir el rechazo y la persecución a la luz del propósito de Dios. Capítulo número 15, versículo número 18. Así, y si el mundo les aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo les aborrece. Eso es lo que dice la palabra. ¿Cuál es la razón del rechazo? ¿Por qué la gente va a rechazarles?
En primero, hermanos, porque nosotros ya no pertenecemos a este mundo, es lo que está diciendo la palabra. El mundo les rechaza porque ustedes no son parte de este mundo. Además, no conocen al Padre, versículo 21, no conocen al Padre, mas todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. El mundo les rechazará, les perseguirá, les desechará, porque no me conocen a mí y tampoco conocen al que me envió. Además, simplemente la gente rechaza a Cristo y por ende también van a rechazarnos a nosotros. Así que tenemos que comprender que es natural el rechazo, la persecución, cualquier tipo de cosa negativa por causa de nuestra fe en Cristo. Debemos entenderlo a la luz de la palabra del Señor. Esto tiene que pasar. Otra de las maneras de cómo perfeccionar o cómo afirmar nuestra fe es anhelar al Espíritu Santo. Capítulo 16, versículo número 6. Todas estas cosas, dice el versículo 1, les he dicho para que no tengan tropiezo. Vea qué interesante. Les he dicho que habrá rechazo. Les he dicho que van a traicionarme. Les he dicho que hay que permanecer en la vid. Les he dicho esto y esto. Toda la temática que estaban dialogando. ¿Para qué? Para que no tengan tropiezo. Para que no fallen en el camino. Para que cuando esto comience a suceder, no se extrañen, no se asusten. Esto debe ser algo que debemos haberlo previsto. Pero no era esta la realidad. Versículo número 6. Antes, porque les he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado su corazón. Mire qué interesante. Deberían ellos alegrarse, porque ahora el momento de la redención ha llegado. Es obvio, es doloroso, pero deberían comprender esto. Sin embargo, por causa de que su fe aún no es lo suficientemente robusta, están tristes, están angustiados. Pero el versículo número 7, el Señor les dice: pero les digo la verdad, a ustedes les conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a nosotros. Para afirmar nuestra fe necesitamos desesperadamente anhelar el Espíritu Santo, el cual está prometido para la iglesia del Señor. El Espíritu Santo debe ser para nosotros nuestro consuelo, nuestro anhelo, nuestra ayuda. Debemos caminar con el Espíritu Santo. Hay un pastor muy conocido en los Estados Unidos que escribió un libro que se llama El Espíritu Santo, el Dios olvidado. Los discípulos no comprendían ahora que era necesario que Él se fuera. Porque cuando Él se va, Él lo dijo: si yo no me voy, no voy a enviar al Espíritu. Pero ellos estaban hundidos en la tristeza, considerando cómo es posible esto. Posiblemente evaluando su vida. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Cómo es que ahora seguimos a Jesús y no sabemos el futuro, qué es lo que vaya a pasar? Por eso les dice: es necesario. Ustedes están ahora entristecidos, pero oigan, es necesario que me vaya para que el Espíritu Santo venga. Por eso, para perfeccionar, para afirmar la fe, se necesita desesperadamente anhelar el Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes han tenido una experiencia gloriosa con el Espíritu Santo, mis hermanos? Les animo a profundizar en ello. Ya vamos a ver el por qué. Necesitamos que nuestra vida, nuestra relación con el Espíritu Santo sea cada vez más profunda. ¿Por qué debemos anhelar el Espíritu Santo? Por su ministerio para los no creyentes. Vea usted el capítulo 16, el versículo número 8. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y no vamos a ahondar en esto por razón del tiempo, hablando del ministerio del Espíritu con los no salvos. Pero para nosotros, hablemos de por qué es necesario, por la grandeza de su ministerio. Versículo número 13 al 15. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Por qué debemos anhelar
profundamente el Espíritu Santo en nuestra vida, en medio de cualquier tipo de crisis que pueda pasar, hermanos, porque dice la palabra, lo primero que el Espíritu hace con nosotros es que nos guía a toda la verdad. Y en medio de la crisis de fe a nivel global, solamente aquellos que caminen de la mano del Espíritu Santo podrán salir adelante y victoriosos en medio de cualquier tipo de ataque. Además, nos hará saber todas las cosas que Cristo no nos dijo. En el versículo número 12 dice el Señor: aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando Él venga, les dirá todas las cosas. Iba a haber momentos en su vida que iban a ser críticos, pero el Espíritu que ya estará con ustedes les dirá todas las cosas que necesitan saber. De ahí la importancia de permanecer con el Espíritu Santo. Además, dice otra en los versículos que hemos leído, Él les hará saber todas las cosas que están por venir, el futuro. ¿Qué es lo que va a pasar? Él se las hará saber. Además, dice el Señor Jesús, Él me glorificará. Él glorificará a Cristo. Por eso es que necesitamos glorificar, es manifestar. Él dará a conocer la gloria de Cristo. Por eso es de suma importancia que la iglesia hoy comprenda la urgencia, no solo de afirmar la fe, sino de caminar en el Espíritu Santo de Dios. Hay una cosa interesante que Jesús le dice: el Espíritu estará con vosotros y estará en vosotros. Él vivirá dentro de ustedes. ¿Cuántos dan gloria al Señor por esto? Cristo en su humanidad no estaba en o dentro de ellos, habló en su humanidad, pero el Espíritu Santo vendrá y les llenará y estará en ustedes, y entonces recibirán la revelación, recibirán la dirección, el consuelo y todo lo que hayamos leído en la palabra. Vea, porque eso es tan importante, hermanos, fortalecer nuestra comunión con el Espíritu Santo. Para afirmar la fe necesitamos confiar plenamente en Cristo. Vamos al capítulo 16, en el versículo número 18. ¿Qué dijo Cristo acerca de sí mismo? Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez, dejo el mundo y voy al Padre. La mayoría de teólogos y comentaristas comentan que este es un resumen sumamente objetivo de Cristo y su ministerio. ¿Qué dijo Cristo acerca de Él mismo? ¿Por qué debemos confiar en Él? Dijo, he venido del Padre. En este versículo que hemos leído, he venido del Padre. ¿Qué significa esto? Jesús es Dios. He venido del Padre, vine de allá para estar acá. Jesucristo no es solamente el Mesías, el ungido del Señor. Jesucristo es Dios mismo. Vine del Padre mismo, salí del Padre. Y luego dice, he venido del Padre porque es Dios. Además, vine al mundo. Esto habla de la encarnación. La encarnación es el hecho de que Dios se hizo carne para manifestarnos la gloria del Padre a fin de salvarnos. Por eso es que Jesucristo es el Salvador del mundo. Por eso los apóstoles, más tarde los discípulos convertidos en apóstoles, predicaban incansablemente, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hermanos, en medio de un mundo en el que se predica cualquier cosa acerca de Cristo. Recién, hace un par de días me llegó un libro que pedí. Y me encanta el título porque dice, encantados con Cristo, pero rechazan a la iglesia. La gente tiene diferentes ideas acerca de Cristo. Un buen maestro, un iluminado, un profeta, lo que sea. Y muchos de los creyentes de hoy también tienen esas mismas ideas. ¿Sabían ustedes que el 65% de las personas cristianas en los Estados Unidos
creen que Jesucristo fue creado por Dios, que fue el primer ser creado por Dios. Por eso, hermanos, la importancia de creer: Jesús no es un ser creado, Jesucristo es Dios y también es Salvador. Por eso es que debemos creer en Cristo tal y como dice la Escritura. Por eso el Señor dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura. Necesitamos confiar para que nuestra fe sea robusta. Debemos confiar plenamente en Jesucristo, porque Dios, porque es el único Salvador. Dijo, siempre dice la palabra, porque debo salir del mundo. Esto habla de la ascensión. Hablando con Nicodemo en el capítulo 3, en el versículo 13 de Juan, siempre Juan 3:13 dice: porque el único que descendió del cielo es Jesucristo, el que debe ser levantado. El que vino del cielo, porque Dios es Cristo y Él debe ser levantado de nuevo. Además, mis hermanos, debemos confiar plenamente en Jesucristo, porque dice la palabra, además, en lo que Él mismo dijo, que es necesario que vine al mundo, he estado aquí, pero ahora debo regresar. Esto habla de la glorificación, la gloria que tuve, oh Padre. En el capítulo 17, en el versículo número 1, dice la palabra: ahora, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Esto habla de la glorificación. Jesucristo es el Señor Dios todopoderoso, hecho carne. La gloria que tuvimos antes, ahora, Señor, glorifícame, llévame para estar contigo. Por eso la iglesia debe confiar hoy más que nunca en el Señor Jesucristo. No hay otro nombre, no hay otra manera de ser salvo. Cristo es el Señor. Debemos afirmar hoy plenamente nuestra fe. ¿Qué dijeron los discípulos acerca de Cristo? Vea conmigo el versículo número 30. Estamos en 16:30. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Dos cosas. Ahora comprendemos que conoces todas las cosas. ¿Qué es esto? Jesucristo es omnisciente, lo sabe todo, porque Jesucristo es Dios. Mire qué interesante. ¿Cómo necesitamos entender esto para afirmar nuestra fe? Además, dicen también ellos: has venido del Padre. Jesucristo es eterno, no tiene principio ni fin, Él es todo. Por eso la iglesia, preparándose o anticipándose a lo peor que pueda venir, solo tiene una opción: afirmar su fe en Cristo Jesús para enfrentar el día malo. Por eso esto me lleva a la parte final de este mensaje. ¿Cuáles son los beneficios de afirmar la fe en Cristo? Y no vamos a ir leyendo versículo por versículo por el tiempo, pero en estos capítulos del 13 al 17 encontramos que al afirmar nuestra fe en Cristo Jesús, vamos a no solamente a crecer, sino que vamos a tener seguridad de que vamos a tener el suficiente combustible espiritual para enfrentar el rechazo y la persecución. Primer beneficio: permite conocer al Padre y su gloria. El Padre y yo uno somos. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Por eso, hermanos, afirmar nuestra fe, creer la verdad de que Jesucristo es el único Salvador, nos permite conocer al Padre. Repito: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo el Señor. Además, no solamente nos permite conocer al Padre, nos ayuda a conocer los planes de Dios. Llegó el momento en que, muchachos, ya ha llegado en el plan, en el calendario de Dios, ya ha llegado el momento del sacrificio. Los discípulos aún no lo entendían. No solamente esto, el tercer beneficio: nos permite encarnar la práctica de la fe. Porque teniendo la revelación plena de quién es Jesucristo, esto nos llevará no solamente a caer postrados a sus pies y a ser fieles, sino a vivir en la práctica de la fe de manera diaria. Además de ello, abre nuestro entendimiento espiritual. Entonces vamos a comprender, hermanos, de qué se trata esto de ser seguidores de Cristo. También permite estar dentro de la voluntad del Señor. Señor,
Ahora comprendo de qué se trata. Voy a caminar contigo. No solamente esto, ayuda, mis hermanos, a sobreponerse a la tristeza, al temor, a la depresión, a la decepción y más derivados de la traición, de la duda y del rechazo. En medio del rechazo, de la traición, porque va a aparecer algún Judas por ahí. En medio de todo esto, mi fe me capacitará para enfrentar claramente y exitosamente todas estas cosas. Además, permite conocer la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Fue hasta que tocó su mano y el costado que dijo: mi Señor y mi Dios. Hermanos, el comprender quién es Jesucristo, el afirmar nuestra fe, nos permite conocer la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Además, nos muestra el único camino al Padre. El Señor Jesús habló de esto: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Además, mis hermanos, nos protege del abandono de la fe. No es cierto que van a haber momentos difíciles en nuestra vida. En el versículo 33 se los dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero no teman, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos dan gloria al Señor esta mañana? Este año, quién sabe qué dificultades habrán, qué aflicciones habrán, qué problemas habrá, pero el Señor dice: no teman, yo he vencido al mundo. Así que ahora pueden tener paz, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la tranquilidad de que el Señor Dios Todopoderoso está conmigo. Por eso el salmista, que tenía tremenda convicción de Dios y de Cristo, él decía esto: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Porque tener la certeza de que Jesucristo es Dios Todopoderoso que está con nosotros, nos protege del abandono de la fe. Se lo dice: dentro de poco, cuando me capturen, todos se dispersarán y me dejarán solo, aunque no estaré solo, porque el Padre estará conmigo. Llegará el momento en que vamos a ser amenazados y que vamos a tener el pensamiento de alejarnos, pero el Espíritu Santo nos protegerá, nos guiará, nos guardará. Además, el afirmar nuestra fe nos da herramientas para presentar defensa del Evangelio. Estos discípulos, que ahora tenían una comprensión parcial, más tarde, llenos del Espíritu Santo, predicaban sin parar. En medio de la persecución, de la cárcel, del rechazo, de lo que sea, seguían predicando imparablemente a Cristo Jesús el Salvador. Hermanos, afirmar la fe en Cristo nos permitirá ser testigos suyos en medio de un mundo en decadencia como el nuestro. Además, garantiza la salvación. El que cree en mí será salvo. Además, prepara para recibir al Espíritu Santo y permite que cumpla su ministerio. El tener la fe, la certeza, la confianza, quién es Cristo, nos permitirá, hermanos, recibir el Espíritu Santo que Él ha prometido. Y finalmente, afirmar nuestra fe en Cristo nos prepara para enfrentar el rechazo y la persecución a la luz de los propósitos de Dios. ¿Qué pasará en el futuro? No lo sabemos. Nuestro Señor lo sabe, por eso puedo estar confiado. Él me guiará, Él estará conmigo, su Espíritu estará conmigo y me guiará a toda la verdad. Hermanos, hoy más que nunca se requiere de cristianos, de creyentes que afirmen su fe en Cristo Jesús, porque es la única garantía que tendremos el poder para enfrentar, mis hermanos, el rechazo y la persecución por causa de nuestra fe en Cristo Jesús. No se trata de lo que dice la gente acerca de Cristo, se trata de lo que dice la palabra acerca de Cristo. El que crea en mí, como dice la Escritura, esa es la clave. El que crea en mí, por eso afirmar la fe en Cristo es imperativo hoy. De otra manera seremos esparcidos y quizás no regresemos. ¿Cuántos quieren decirle: Señor, ayúdame a afirmar mi fe en ti? Yo no quiero apartarme, Señor. No sé lo que vaya a pasar, Padre. ¿Quién sabe? No hay, proféticamente hablando, razón para pensar que las cosas van a ir en bonanza, viento en popa. Quizá no.
pero Señor, tú estarás conmigo. El Señor no nos dejará. Su mano estará con nosotros. Hermano, si usted hoy está listo para decirle, Señor, ayúdame a afirmar mi fe en ti. Porque qué lindo es creer en el Señor cuando todo está bien. Pero se necesita una fe lo suficientemente sólida y robusta para adorar al Señor aún en medio de la cárcel más profunda, más asquerosa que pueda ser, como pasaba en los apóstoles en aquel tiempo. Presos en el calabozo y adoraban y cantaban al Señor en la medianoche. Solo una fe sólida. Por eso, hermano, necesitamos esto. Si usted está lista para decirle o listo, Señor, ayúdame, quiero afirmar mi fe. Póngase de pie esta mañana y vamos a decirle, Señor, aquí estoy. Yo lo necesito, Señor. Yo necesito afirmar mi fe en Cristo. No como dice la gente, no como dice la literatura universal, Señor, como dice la Escritura, como dice la palabra. Ahí donde está, vamos juntos a orar. Padre Santo, ahí donde está, hermano, adore al Señor un instante conmigo y dígale, Señor, aquí estoy. Padre, algunas veces, Señor, no prevemos. Es natural, Señor, nuestra cultura no nos permite, Señor, proyectarnos a lo que va a pasar o prever, Señor, lo que pueda pasar. En el plano espiritual, Señor, muchas veces nuestra comunión contigo es tan pobre, Señor, que aún lo que tenemos es una comprensión parcial. Los discípulos creían que Jesús era el Mesías, pero aún no creían que era Dios y Señor. Por eso no estaban comprendiendo de qué se trataba lo que tú estabas diciendo. Señor, muchos de nosotros nos encontramos de esta manera, Señor. Hemos pasado tantos años en la iglesia, Señor, pero hay una revelación o una comprensión parcial, Señor. Vemos como borroso. Pero hoy, Señor, queremos afirmar nuestra fe en Cristo Jesús solamente. Jesucristo es Dios todopoderoso. Jesucristo es el Dios hecho carne. Y por eso hoy, Señor, voluntariamente renunciamos a toda idea, Señor, sobre Cristo que no sea de acuerdo a la revelación de la palabra de Dios. Jesucristo es Dios, es eterno, es Salvador, es el Redentor de la humanidad. Por eso, Señor, hoy, Padre, nos rendimos a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Señor, esta es tu iglesia, Señor, y aquí estamos. Padre, no sabemos, Señor, lo que vaya a pasar en el futuro, Señor, en la familia, en el negocio, en el mundo, Señor. En lo que vemos ahora pinta, Señor, que va a ser terrible, Dios mío, proféticamente hablando. Pero Padre, por eso hoy voluntariamente queremos vacunarnos, Señor, contra el rechazo, el desprecio, la persecución, el abandono de la fe. Y Padre, vamos firmes y adelante, Señor, porque tenemos claro hoy que Jesucristo no solo es el Mesías, es el Dios y Señor todopoderoso. Y hoy nos rendimos a Cristo nuestro Salvador. Así que, Padre, renunciamos a toda idea contraria a la revelación de la palabra, ideas sobre Cristo, y hoy afirmamos nuestra fe en el Salvador. Jesucristo es el Señor. No teman, manada pequeña, dijo el Señor. Además, Dios, hoy nos llenamos de tu paz. No permitimos, Señor, que lo que pueda pasar nos robe el gozo, la paz, la seguridad, la tranquilidad, Señor. La traición de los Judas no nos va a robar la paz, porque nosotros sabemos en quién hemos confiado. Señor, bendice a tu iglesia, Señor, y que este año que apenas estamos comenzando, Padre, nuestra fe sea robusta, Señor, sea sólida, sea firme, y que además, Señor, haya un anhelo profundo, Señor, por el Espíritu Santo. Padre, ayúdanos a comprender que es necesario que tú te vayas, Señor, porque el Espíritu Santo debe venir y Él estará con nosotros y en nosotros, y entonces nos guiará a todas las cosas, a toda la verdad, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret oramos en esta hora, Padre Santo. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor nos bendiga. Hay desayuno, como siempre, ya usted